El señor secretario da la lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se ha recibido el siguiente documento. Nota del jefe de bancada del PPD, mediante el cual comunica que el señor diputado Tucapel Jiménez será reemplazado en la presente sesión por la diputada señora Loreto Carvajal. Eso es toda la cuenta, señora presidenta. Perfecto. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Puntos varios? Presidenta, si me permite. ¿Sí? Secretario. Presidenta. Ahí está. Presidenta, yo solamente para presentarle a la comisión al nuevo secretario ayudante de ella, que es don Germán Salazar, que va a reemplazar en forma definitiva a Damaso Montebruno, que producto de su carrera funcionaria le toca ahora ejercer labores en la sala de la comisión. Sí, Así bueno. es. Así que perdimos a Damaso. Sí, bueno, mandarle un saludo a Damaso. Sí, presidenta, yo quería pedirle a la comisión, Germán Salazar, yo quería solicitarle, presidenta, puede parecer un poco inoportuno, impertinente, pero que la comisión le pudiera dirigir un oficio a Damaso reconociendo la labor que cumplió casi por 8 años en la comisión. 8 años. De todas formas. Entonces, acordado el oficio para el reconocimiento de Damaso. Acordado. Gracias, presidenta. Perfecto. Bueno, y bienvenido también para poder seguir sesionando. Bueno, ¿no hay más puntos varios? ¿No? Perfecto. Entonces pasamos al orden del día. Esta sesión tiene por objeto, el acta de la sesión número 100 se da por aprobada y el acta de la sesión 101 queda a disposición de la y los señores diputados. El orden del día tiene por objeto la revisión del proyecto de modernización de la franquicia tributaria y modificación de fondos públicos. Así que hoy día tenemos como invitados a la señora Alejandra Mustaki Zabal, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, y los señores Carlos Linares Oyarzún, presidente de la Asociación Gremial de Organismos Técnicos de la Capacitación de Chile, y Esteban Silva Cuadra, presidente de la Fundación Constituyente 21. Entonces, ¿la señora Mustaki está presente? No, pero debe tener... Viene, claro, en su representación el señor Tomás Silva, quien es director de Políticas Públicas, y don Juan Araya, vicepresidente de CONAPYME, y don José Carreño. Esta era la... Ya. Si pueden pasar adelante. No ha llegado, no ha llegado, ¿o no? Don Juan y Tomás Silva. Ellos tienen dos ahí, no tuyo, ¿no? Gisi, ponle una silla ahí. Gracias. Aquí está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, darles la bienvenida. No sé si tienen alguna presentación. Sí, no. Sí, perfecto. Con una minuta que se la están entregando ahí. Perfecto. Ya, entonces todas y los diputados ahí van a tener la minuta para que la puedan ver. Y les dejo la palabra entonces para que nos puedan presentar. Bueno, en primer lugar agradecer a la comisión y a la presidenta por la invitación. Comunicar también que venimos como un bloque representando a gran parte de las pymes de Chile, que es ASECH, CONAPYME y Multigremial. Mencionar también que para nosotros como pyme es muy importante que el proyecto salga de buena manera, porque esto va contribuyendo también un poco a lo que es la productividad, que es lo que nosotros tanto hemos mencionado, que el foco debiese estar 100%, muy centrado en la productividad. Y en tercer lugar, explicaremos el proyecto a grandes rasgos, cuáles son sus falencias, cuáles son los puntos que se pueden mejorar, para que el proyecto contribuya realmente a las pymes y esté enfocado un bloque especial para el sector de la pequeña y mediana empresa. Así que los dejo acá con el vicepresidente de la CONAPYME, Juan Araya, que les va a hacer la presentación.
venía otro experto, pero parece que se atravesó con la lluvia. Bueno, nosotros, como CONAPYME, hemos estado trabajando con ASECH y con la multigremial y hemos estado conversando también con el director del CENSE, le hemos hecho presentaciones, pero más importante que nosotros, las 600.000 microempresas que son las que facturan menos de 64 millones de pesos, 2.400 UF, en el fondo nunca hemos recibido recursos para capacitar. Y se habla de las 40 horas y las pymes van a ser más pobres si no los capacitamos. Porque los recursos, todos saben ustedes que van a la gran empresa, que son los que aportan el 1%. Nosotros hemos recibido algunas migajas por ahí, becas, cosas así, pero... Y lo único que tenemos entendido es que el gobierno se comprometió a tener un aporte de 34.000 millones de pesos para las pymes. Entonces lo que queremos es que quede claro que esos 34.000 millones puedan ser efectivos, porque puede salir Hacienda que faltó plata para alguna cosa y vamos a quedar nosotros, como se dice comúnmente, colgados. Por lo tanto, aquí está el director y que se comprometan, que quede comprometido en la ley o en el reglamento, no sé, de que se van a usar esos para las pymes. Lo otro, se habla de las 100.000 UF. Acercarse un poquito más al micrófono, acercar el micrófono hacia usted. Se habla de las 100.000 UF y nosotros esperamos que salga la reforma tributaria, se habla hasta 75.000 UF. Porque se nos puede disparar que los recursos se usen entre las 75.000 y las 100.000 UF. Pero en especial queremos que estas se puedan usar en la gente nuestra, que son 600.000, que son microempresarios, que nunca han podido capacitarse, sobre todo el microempresario que no tiene tiempo para capacitarse, porque si no deja el negocio botado. Hay que buscar una fórmula para eso. Nosotros eso es lo que estamos planteando. Y lo otro, el cómo se va a asignar estos recursos a las pymes. Porque hay muchas fórmulas, OTEC, OTIC, se habla de una ventanilla única que se pueda trabajar, pero yo creo que es un tema que hay que dejarlo bien claro para que no, porque ha pasado otras veces de que se ofrecen muchos recursos y no llegan a las pymes. Y esto es una buena, porque tuvimos el Más Capaz, que nunca una pyme fue capacitada en el Más Capaz, así que hay 34.000 millones de pesos que se van a asignar en forma directa al CENSE para las pymes. Entonces hay que dejar claro si llegan ustedes a 100.000 o a 75.000, porque se habla de 100.000 UF. Entonces muchas veces pasa que los recursos quedan en las de 50.000 para arriba y las microempresas, que están a los 2.400 UF, quedamos fuera. Es un tema que eso nos preocupa, para que ustedes estén atentas, y hemos conversado mucho con CENSE, en este tema muchas veces no estamos de acuerdo, pero al final hemos tenido un diálogo con el director, así que ese es un asunto. Y lo otro quiero contarles como una anécdota. En el país faltan 10.000 choferes de camiones y por primera vez se asignan ahora 1.980 becas para hacer curso para chofer de A5, que es un título. Y con conversaciones con el CENSE, normalmente estos cursos se hacen en las cabeceras de regiones, en Concepción, en Temuco, y llegamos a un acuerdo en el cual ahora se van a hacer en la provincia de Arauco, en Tirúa, en Contulmo, en la comuna de Arauco, Cuna del Agua, o sea, se hacen los cursos para la gente. Y sobre todo para gente de las comunidades mapuches que están en Tirúa, Contulmo, en el cual no van a ir a Concepción a un curso de 200 y tantas horas. Y nosotros estamos haciendo una presión ahora para que se haga un curso o dos cursos en Coyipulli y en Ercilla. Y tenemos matriculados ya gente de la Temucuicui, los jóvenes, que van a ir a estos cursos, que van a sacar un título de A5, que es una profesión, en vez de no ganan nada, o 300.000 pesos, un sueldo mínimo, un chofer gana 1.200.000 en cualquiera faena. Eso es un poco el tema nuestro que planteamos en este asunto del proyecto CENSE. Y esperamos que si faltan algunas cosas,
¿Ah? Está el documento que lo estudien ustedes, es un documento hecho por las 3 instituciones, así que lo importante es que se puedan ocupar bien los 40.000 millones y después no le corten, como se dice comúnmente, la cola frente al tema de capacitación. Y si quieren, como hablan de las 40 horas, estas pymes no van a tener ninguna capacitación si no tenemos recursos. Y ahí vamos a estar peor. Por lo tanto, yo creo que va amarrado. Pero el fondo es que hay que capacitar las pymes, que son muchas veces de un dueño, dos trabajadores, 3 trabajadores, y yo creo que la cantidad de 34.000 millones de pesos es una buena cantidad de recursos que nunca se han tenido. Nunca. Eso era un sueño. Así que ese es un poco lo que planteamos nosotros como pymes frente a este tema. Hay unas cosas técnicas que para que ustedes la estudien, hablamos de la ventanilla única para poder postular y que sea lo más directo posible, porque si no caemos en la burocracia muchas veces de la OTEC y la OTIC o de todas estas cosas. Perfecto. Eso. Gracias. Sí. Bueno, en el fondo quiero leer un poco como la propuesta formal, que son los 3 puntos esenciales que queremos plantear como CONAPYME, ASECHI y Multinivel de Emprendedores. Lo primero es la creación de una modalidad especial de ventanilla abierta para las pymes, como la que continuará usando franquicia tributaria para las grandes empresas, no el fondo concursable para pymes, para MIPYMES. No corresponde en absoluto que se haga coexistir una modalidad de financiamiento institucional y permanente para grandes empresas con discrecionalidad provisoria. No es presentable ni defendible que mientras la cuestionada franquicia se mantiene técnicamente inalterable para las grandes empresas, las MIPYMES serán derivadas en una línea de fondo que ni siquiera está el proyecto ejecutivo ni sus indicaciones, definido en exclusividad para ellas. Lo segundo es que proponemos al efecto que se mantenga para las MIPYMES un mecanismo de ventanilla abierta susceptible de ser utilizado por todas las empresas MIPYME, subiendo el piso de utilización de los recursos desde los actuales que hoy día están de 7 a 9 UTM a 3 UTM como estaba anteriormente. De hecho, se bajó el rango hace un par de años, de que estaban en 13 se bajaron a 9 y 7. Y el tercer punto y último, que son los recursos de excedente, no debiesen alimentar un fondo concursable. Dichos recursos, hoy, en poder de la SOTIC, debieran alimentar un fondo que se permitiera a la MIPYME financiar a costo cero y de un modo instantáneo la capacitación realizada, retroalimentándose el fondo con los recursos que anualmente debiera comprometer la ley. De ese modo, una MIPYME que poseía el derecho nominal de acceder a recursos de la franquicia podría ahora utilizar desde el referido fondo de recursos para una capacitación MIPYME, con un piso de 13 UTM por empresa, ello sin necesidad de desembolso efectivo. Esos son como los 3 grandes puntos que queremos plantear con respecto al proyecto CENSE. Creemos que no es nada del otro mundo, siendo que debiésemos poner el foco en las pymes, en que las capacitaciones sean efectivas, se hagan de buena calidad, de buena manera, que los recursos que están comprometidos sean realmente para las pymes, y con eso nosotros vamos a poder sentirnos tranquilos. Obviamente hay muchos más puntos, son alrededor de 11 puntos que están acá en el documento, pero esos son los 3 puntos esenciales que nosotros venimos a usted a que los tomen en consideración. Perfecto. Muchas gracias por su presentación. Abrimos al tiro la etapa de preguntas. Si es que existe alguna pregunta por parte de los diputados. Diputada Sepúlveda. Sí, muchas gracias, presidente. Primero, agradecer la presencia, ¿no es cierto?, de usted hoy día acá. Siempre es bienvenida. Y decir que, primero, a mí me gustaría que nos pudieran, de alguna manera, no sé si estarán en el documento, pero aquellos criterios, ¿no es cierto?, de selección para este fondo. Porque a mí también me preocupa esto de la concursabilidad sin tener cuáles son los criterios que podrían ser de selección de los fondos. Y sobre todo la pertinencia, o sea, lo que están haciendo ahora, ¿no es cierto?, en el A5, en las licencias de conducir, a mí me parece espectacular, porque yo creo que ahí se necesita sin duda, ¿no es cierto?, con urgencia tener más choferes especializados para camiones. Y lo otro es lo que nos propuso el gobierno del famoso copago. Del copago, si bien lo que plantearon en la lectura es que ustedes dicen, bueno, aquí no hay copago. No hay copago. Ustedes lo que están planteando es sin copago, ¿no es cierto? Pero a mí me gustaría también que pudiéramos relevar cómo ustedes hacen un tipo de copago, porque ya lo realizan.
Ya lo realizan, si no, no es con plata propiamente tal, pero las horas de trabajo, ¿no es cierto?, que deja de estar trabajando el trabajador, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con permisos fuera de tiempo, etcétera. Yo creo que cómo también se valora, se hace una suerte de valoración de lo que hoy día ustedes están entregando como copago, que no está en la ley, y yo creo que tenemos que tener una suerte de valoración de eso. Bueno, lo importante es que podamos leer el documento. Y lo otro en conversación con el CENSE, con el director el otro día. Si puede acercarse para que se escuche. Se conversó que se va a crear un consejo que está compuesto por diferentes personas, algunos gremios de trabajadores y otros, para que pueda ver este tema del cómo se concursa en los proyectos. No, los recursos tienen que estar comprometidos. Si Hacienda, si no nos entregan este dinero, nos cortan, como se dice comúnmente, la cola, no va a servir de nada todo esto. Sí, el diputado... Eso es lo importante, dejar amarrados los 34.000 millones. Hay un compromiso de Hacienda y en la ley, pero eso es algo comprometido. Perfecto. Diputado Ramírez. Gracias, presidenta. Bueno, primero agradecerles que hayan venido a exponer. Usted, don Juan, por su intermedio, presidenta, comentó en la mitad de su exposición que habían tenido conversaciones con el director del CENSE, que está aquí presente. Yo quisiera saber, dentro de las conversaciones que ha tenido con el director del CENSE, ¿cuál ha sido el punto más controvertido que usted ha tenido que conversar con el director del CENSE? Aquello donde hay una diferencia más profunda, donde hemos tenido que buscar mayor acercamiento respecto a este proyecto del CENSE. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros lo primero, que nosotros las pymes no tienen el 1% para entregar. Por lo tanto, no aportamos a este fondo. Pueden ser la mediana empresa o alguna pequeña. Ese es un tema que lo conversamos primeramente con el director. Y segundo, le hicimos ver la realidad nuestra como pyme, sobre todo las microempresas. Y él se ha ido allanando y hemos ido conversando, ir armando un poco la presentación que íbamos a tener con ustedes aquí. Y espero que el director coincida un poco con esta posición de nosotros las pymes. Perfecto. El diputado Leonidas Romero. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio al director de CENSE y a los invitados. Sabe, presidenta, yo vengo de una reunión que dice relación con lo que estamos hablando de la OTIC y la OTEC. Me reuní hoy día con la OTIC Corsín, que tiene complicado más de 120 OTIC a nivel nacional. Una de ellas, o dos de ellas de mi distrito, que me acompañan acá los vecinos. Estamos hablando de más de 2.000 millones de pesos que no le han pagado a esta OTEC en el país. Y el argumento que yo he escuchado, quiero decirlo, yo me reuní con el ministro del Trabajo, con el señor del CENSE también, dice que los recursos comprometidos no son recursos públicos. A ver, es la empresa privada, la grande empresa, que inyecta recursos y que lo descuentan de sus impuestos, por lo tanto son fondos públicos. Me gustaría, presidenta, por su intermedio, sugerir ver la posibilidad que esto se declare en fondos públicos, porque hoy día nadie responde. Aquí tenemos vecinos, microempresarios. Yo fui alcalde de Coronel y me acompaña la señora Gema, que es que tenía una institución que capacitaba a los trabajadores, le debe más de 150 millones de pesos. Hoy día está vendiendo su casa porque tiene que pagar los sueldos, tiene facturas factorizadas y nadie responde. Nadie responde. Entonces, me gustaría plantear ese tema y también me gustaría, presidenta, por su intermedio, si dentro del año los pudieran escuchar a ellos y ver cómo se soluciona el tema. Yo me reuní, le repito, con los ejecutivos de la OTIC Corsín y el señor abogado y salimos más tristes de cuando entramos en la reunión. O sea, no tienen ni una posibilidad de recuperar un peso de lo que se les debe. Ellos dictaron los cursos, le pagaron a los profesores, entregaron los elementos que contemplaban los cursos y hoy día
nadie se hace responsable. Le repito, presidente, termino, hay aquí personas que me acompañaron a esa reunión y me gustaría ver la posibilidad a futuro, si los pueden escuchar y apoyar en buscar una solución real a su tema. Gracias, presidente. No hay problema. De todas formas, está la diputada Carol Cariola. Vamos a juntar mejor las preguntas y de ahí les entrego la palabra. Diputada Carol Cariola. Muchas gracias, presidenta. Mire, presidenta, yo quisiera, primero saludar la presencia del director y también de nuestros invitados, de la SECH, también de CONAPYME, darles las gracias por estar acá. Yo creo que la discusión de este proyecto es una gran oportunidad, porque ya que hemos hablado tanto de las pymes últimamente, por distintos temas, hemos estado también hablando aquí del proyecto 40 horas, nos hemos reunido con algunos de ellos y hemos estado conversando también con usted, presidenta, incluso le hemos propuesto a algunas organizaciones la posibilidad de comenzar a trabajar en una discusión un poco más amplia, en una mesa de trabajo, para poder desarrollar una propuesta un poco más integral en esta materia. Y a nosotros nos parece que al menos en esta oportunidad hay algunas contradicciones en este proyecto. Primero, porque cuando se planteó inicialmente el debate en relación al CENSE, y en la Comisión de Hacienda al menos así quedó de manifiesto, había una clara intención de reducir el presupuesto en esta materia. Y eso quedó bastante cuestionado por parte de los mismos parlamentarios. O sea, ¿por qué el Ejecutivo se planteaba la reducción del presupuesto en esta materia? Segundo, en esto de incorporar un copago del 20% de costo de capacitación al tramo de menores ingresos, al menos a nosotros nos parece que es a lo menos perjudicial en relación al acceso de capacitación cuando hablamos de las pymes. O sea, si nosotros estamos hablando de que se facilite la capacitación de los trabajadores, o sea, cuando hablamos de que son las pymes las que entregan entre el 50 y el 60% del empleo en nuestro país, ¿por qué hoy día se le pone trabas a la capacitación de los trabajadores que provienen de las pymes? Cuando además de los datos que hoy día tenemos del CENSE, el total de los trabajadores que se capacitan vía franquicia, tan solo el 18% proviene de las pymes. Y eso ya es un elemento de desigualdad. Entonces, a mí, por lo menos, me parece inexplicable que si en la actualidad solo el 18% viene de las pymes y el 77% viene de las grandes empresas, yo no entiendo, y me gustaría que el director que está aquí presente en representación del Ejecutivo nos explique por qué además hoy día se pone la traba de los más pequeños de este copago del 20%. No lo entiendo. Creo que es una contradicción, porque si nosotros estamos planteando de que es necesario mejorar la capacitación en función de la productividad, de mejorar las condiciones de las pequeñas y medianas empresas, porque hoy día tenemos un acceso de la capacitación vía franquicia que es desigual a todas luces, y es desigual porque tenemos un 18 versus un 77, que queda, y no estoy hablando de invención, estoy hablando de datos concretos. Hoy CENSE se establece en 18 versus 77. Eso es lo que tenemos. Sin embargo, lo que se nos está proponiendo además es incorporar un copago de un 20% a las pequeñas. O sea, no nos parece. Nosotros creemos que en esto se está generando una nueva fórmula de desigualdad de acceso que no favorece a las pequeñas y medianas. Entonces, nosotros por lo menos no estamos disponibles para aprobar en estas condiciones un proyecto de ley que creemos que no favorece a las pequeñas y medianas empresas. Y por lo menos todavía bajo la lógica de presión en la que se nos está poniendo la discusión, porque se nos está dando un día para poder escuchar audiencias y mañana tenemos que votar. En estas condiciones no. Entonces le estamos pidiendo además al Ejecutivo un poco, a lo menos un poco de voluntad
de poder extender el plazo. O sea, ¿por qué no quitarle la urgencia para poder tener un poco más de tiempo para la discusión política? De poder escuchar, de poder consensuar indicaciones. La Comisión de Hacienda hizo una jornada completa donde estuvo la CONAPYME, donde estuvo la CONUPIA, donde estuvo la CUT, donde estuvieron todos los actores involucrados y todos se pronunciaron en contra de medidas como esta, que por lo demás, insisto, son una contradicción, que no le gustan ni a los trabajadores ni a los pequeños y medianos empresarios, y que incluso es más, hasta la CPC fue crítica. Entonces no entiendo por qué seguimos insistiendo con lo mismo. Así que yo, por lo menos, Presidenta, creo que aquí hay un punto crítico que no nos gusta, no nos parece, y que yo comparto con lo que aquí CONAPYME acaba de exponer, y los vamos a respaldar en la solicitud que nos han hecho. Eso, Presidenta. Perfecto. Está la diputada Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias. Gracias, Presidente. Yo había entendido por la conversación que habíamos tenido que se había renovado la urgencia. Estamos a la espera de la renovación, ya. pero llegamos a un acuerdo. O sea, lo voy a aclarar al tiro, diputada, porque me parece lo correcto. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo con el Gobierno para que se renueve la urgencia y así poder tener la última semana de septiembre también para poder escuchar a las audiencias que nos quedan pendientes y poder votar el día martes. Ese es el acuerdo al que habríamos llegado, incorporando también, en el caso de tutela, algunas audiencias más para el día de mañana. Eso, y bueno, también tendremos que votar, y eso quiero que estemos todos contestes de ese acuerdo, para poder prorrogar la audiencia de mañana de tutela laboral para poder escuchar a los invitados que estaban pendientes, que ese era el acuerdo al que llegamos con el Gobierno. Así que, muy bien. Eso, diputada. No, muchas gracias, Presidenta, porque es bueno aclarar, ¿no es cierto?, que podemos tener, por lo menos el día de hoy, mañana también, para poder discutir. Y sobre todo para poder escuchar, ¿no es cierto?, los distintos actores que están involucrados en este tema tan importante que yo se lo dije la vez anterior, o sea que podemos dar un vuelco en términos de uno de los factores más importantes en la productividad. Lo segundo, Presidenta, es que nosotros deberíamos chequear lo que significa el copago. A mí me hace ruido. Yo tuve a través de la ley del lobby, ¿no es cierto?, varias reuniones en estos días de jueves, viernes y sábado. Entonces, lo que nos planteaban es que puede incluso disminuir hasta un 50% la capacitación en términos de lo que significa un aporte, ¿no es cierto?, monetario. O sea, si ya tenemos poca capacitación, si uno dice, bueno, además van a tener que aportar este 20%, significaría una disminución. Por eso que para mí es importante cómo a través de las pymes vamos valorando lo que ellos aportan sin ser efectiva, sin ser efectivo. Lo segundo es que a mí me parece gravísimo lo que ha planteado el diputado Romero. Gravísimo. Porque no solo tiene que ver con la capacitación a otras pymes, sino en sí misma, esas personas que han hecho un esfuerzo, ¿no es cierto?, por tener un sistema de capacitación, también debemos de cuidarlo si lo hacen bien y como corresponde. Por eso, Presidenta, yo creo que no es un futuro escucharlo. Yo creo que escucharlo ahora, en este proceso. ¿Y por qué en este proceso? Porque ustedes nos van a decir, ¿no es cierto?, cuáles son los defectos del sistema, cuáles son las complicaciones, ¿no es cierto?, que tiene el sistema para que pueda ser efectivamente tener éxito esa capacitación. Queremos escuchar a los exitosos. Yo pedí que viniera un empresario para acá, un empresario grande, para conocerlo primero, y después para saber si lo está haciendo efectivamente bien. Queremos saber cuál es el estímulo de eso. Porque uno cree que, por lo menos para mí, naturalmente debería darse la capacitación a sus trabajadores más con este sistema. Pero, ¿qué es lo que está pasando en las más pequeñas? Porque no hay espaldas. Es un poco lo que le pasa al Servio cuando entrega los subsidios y no siempre hay espaldas para construir. Pero nos interesa que hayan empresas pequeñas y medianas que realicen esta obra. Entonces, a mí me interesaría, Presidenta, si fuera posible, escuchar a las personas, ¿no es cierto?, a la empresa de capacitación que plantea el diputado Leonidas Romero, para saber cuáles son las complicaciones que tienen. Perfecto. Diputado Melero. Y después. Gracias, Presidenta. Nuestros invitados de hoy día parten con un diagnóstico que yo diría que bien recoge la esencia del por qué se hace urgente, necesario legislar y modificar lo que ha sido nuestro Sistema Nacional de Capacitación, y lo definen ellos en 3 puntos muy claros.
la falta de equidad en la asignación de los recursos, la falta de eficiencia para lograr sus objetivos y la falta de efectividad en sus resultados. Inequidad, ineficiencia y inefectividad. Esa es la situación que el Gobierno encontró y que se viene arrastrando durante muchos años y que gasta una enorme cantidad de plata. Yo les quiero recordar, el señor director de CENSE me corregirá, pero estamos hablando de 300 millones de dólares, 250 millones de dólares al año en capacitación. Y este es uno de los programas peor evaluados por este Gobierno y por los anteriores. Entonces, se diseña un proyecto de ley que, al revés de lo que han señalado algunos, es pro pyme. Lo que busca es facilitar que el regreso de los recursos no se lo lleven los grandes, sino que llegue a capacitar a los trabajadores de menos recursos. Quizás, pienso, Presidenta, no se ha entendido bien la forma como se llega. Y yo tengo claro que el mecanismo es a través de los fondos concursables, y yo le pido por su intermedio que usted le dé la oportunidad al director del CENSE para que explique este factor de cómo se produce el cambio, para que justamente, a lo que decía la diputada Cariola, deje de llevarse el 70% de los recursos del CENSE a los más grandes. Esta es la esencia del proyecto. Entonces, o no la estamos comprendiendo bien, o hay demasiados interesados con conflictos de intereses que quieren que las cosas no cambien. Y yo me temo que hay de eso. Yo he seguido este proyecto de ley desde el inicio, escuché a todas las OTEC y OTIC en una asamblea muy grande y he escuchado a todos. Y que este proyecto de ley pisa callos, pisa callos. Esa es la verdad. Que hace más justicia con la buena distribución de los recursos, hace más justicia. Y que no le va a facilitar tanto a muchas OTIC del país y OTEC a llevarse la plata fácilmente, también. Porque esa es la realidad. Entonces, o corregimos esto de una vez por todas y permitimos que los recursos de todos los chilenos lleguen efectivamente a mejorar la empleabilidad. Señora Presidenta, hasta la semana pasada yo encontraba en las páginas de Facebook OTIC que ofrecían, con motivo de las fiestas patrias, como en empanadas y vino tinto, bailes de cueca. Y como esas, muchos otros casos. No digo, por favor, hay muchísimas OTIC que organizaron al TIC que hacen muy bien su trabajo y capacitan lo que realmente hay. Pero que hemos tenido una forma licenciosa y facilitadora para que los recursos del Estado incrementen los bolsillos de algunos y que no lleguen a los trabajadores es la esencia del problema que tenemos hoy día. Entonces, por algo, yo les quiero recordar, por algo, en la Comisión de Hacienda, estimado diputado, fue aprobado unánime, ni un voto en contra, unánime. Desde Giorgio Jackson, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, la Renovación Nacional, la UDI, todos concordamos de la urgencia de legislar y fue aprobado unánime. No se diga que no se ha escuchado. Se escuchó y muchísimo. Lo que pasa es que la Cámara tomó una decisión de enviarlo también a la Comisión de Trabajo, pero el Congreso Nacional ha escuchado mucho y va a seguir escuchando estos días y me parece muy bien. Pero algo está pasando, o esta Comisión de Trabajo no está entendiendo la dimensión exacta del proyecto y quizás tenemos que discutir más entre nosotros y quizás tenemos que escuchar mejor el proyecto y tenemos que responder las legítimas inquietudes que se han planteado. Entonces, termino, Presidenta, para pedirle por su intermedio que usted le dé la palabra al director del CENSE para que en este capítulo controvertido, y estando además instituciones tan importantes con las CONAPYME, que hacen un diagnóstico imposible más acertado, pero que después critican algunos de los instrumentos como el tema del copago. Una reflexión. La inequidad en la distribución de los recursos que favoreció a los grandes y postergó a los chicos se hizo con 0 copago. No vengamos a decir que ahora que el copago va a discriminar a los chicos. Si con 0 copago ocurrió el fenómeno inverso. Entonces, cuando la diputada Cariola, por su intermedio, dice que esto va a fortalecer, no, si es el 0 copago lo que ha fortalecido la discriminación a los más pequeños y se lo han llevado a los grandes, porque tienen las espaldas para sujetarlo. Pues. Entonces, quisiera yo una explicación en ese sentido, que explicara bien cómo operar los fondos concursables y cómo llega esto justamente a lo que yo creo que son
el objetivo fundamental de la búsqueda de equidad en este proyecto de ley, que es que la plata no se la lleven las grandes, sino que también se la lleven los más chicos. Gracias, presidente. Vamos a seguir con la ronda de palabras y de ahí va a tener la palabra el director del CENSE. Diputado Santana. Muchas gracias, presidenta. He escuchado con atención la preocupación con respecto a este proyecto y el impacto en las pequeñas y medianas empresas. Indistinto que el diagnóstico sea equivocado, pero es bueno escuchar que hay una preocupación por las pequeñas y medianas empresas, que sin duda, por los proyectos que han antecedido el debate en esta comisión, está en una situación bastante compleja, delicada y con un riesgo inminente hacia el futuro. Presidenta, efectivamente, en la primera página del diagnóstico que hoy día nos han entregado con respecto a la inequidad, ineficiencia y la falta de efectividad con respecto a los cursos que hoy día se imparten en Chile, estamos 100% de acuerdo. O sea, yo creo que no hay ninguna duda de que eso así es, y es por eso que es importante hacer una transformación profunda y sobre todo cuando hemos hecho un debate largo con respecto a que las formas de trabajo en Chile están cambiando, y no solo en Chile, sino que en el mundo, y donde se han hecho los análisis correspondientes a que en 5 o en 10 años más van a haber trabajos que hoy día no existen y que probablemente las nuevas generaciones van a encontrar empleo, principalmente donde la productividad, el acceso a la tecnología, el sentido de eficiencia, en fin, van a ser determinantes no solo para la función particular de cada trabajador, sino que también para darle viabilidad y sustento a las empresas y principalmente a las pequeñas y medianas compañías. Y aquí creo que cuando se ha planteado el tema del copago, tiene un sentido de responsabilidad, porque el diputado Melero plantea el copago de una forma, yo lo planteo desde el punto de quién tiene los espacios, si los grandes o los pequeños. Pero aquí el tema del copago tiene una vinculación también directa a la responsabilidad del éxito de la capacitación, con el tema de la empleabilidad, con el acceso al mejor salario, con el acceso a mejores cargos, porque ese es el objetivo que hay detrás de una capacitación. La capacitación no solamente tiene que ser un flujo de recursos del Estado y en la cual las empresas puedan hacer uso tributario. La capacitación va en relación directa a lo que es el capital humano, que son las personas, y sobre todo cuando las personas hoy día más que nunca necesitan de empoderarse con el objeto de hacer frente a las nuevas formas de trabajo. Y en consecuencia, toda empresa que quiera participar, o TIC, o TEC, como se llame, en los procesos de capacitación de los trabajadores de nuestro país, tiene que tener una corresponsabilidad en términos de que esa capacitación le va a servir al final del día al trabajador. Porque eso es cosa de ver los indicadores de lo que implica una capacitación para el trabajador en materia de mejoramiento, como dije, de salarios, de acceso a mejores cargos, en fin. Es prácticamente en los últimos años inexistente que esa capacitación haya fortalecido o haya mejorado las competencias o haya mejorado las oportunidades de los trabajadores. Por lo tanto, desde el punto de vista del copago, más que de un carácter financiero, tiene un carácter de responsabilidad, yo lo comparto desde ese punto de vista. Yo, como prestador de servicio de capacitación, le doy garantía al trabajador, le doy garantía a la empresa de que el curso donde va a participar su empleado va a tener utilidad real. Y como tal, estoy dispuesto a que esa capacitación, ¿cierto?, tenga una evaluación de corto, mediano y largo plazo. Y en consecuencia, si los objetivos que se cumplen, efectivamente yo voy a tener, digamos, la mejor evaluación. Entonces, Presidenta, también reforzar de que la votación en la Comisión de Hacienda fue unánime. Fue una votación, a mi juicio, responsable sobre un diagnóstico que todos compartimos. Y creo que sería bueno, y en eso me sumo a lo que planteó el diputado Melero,
Aquí, si hay un tema, y por eso es bueno que el director del CENSE pueda dar respuesta, porque puede ser que haya una confusión de la real valoración que hay que darle a este proyecto, porque la verdad que no cuadra tampoco la distorsión de la oposición en la Comisión de Hacienda con respecto a la oposición en la Comisión del Trabajo. Entonces, creo que la señal que tenemos que dar es la correcta y no mantener esta dispersión de objetivos que obviamente todos queremos llegar, pero lleguemos con la franqueza necesaria, porque el sistema actual no tiene sustento. El sistema actual se ha transformado en 250 millones de dólares al año, que seguramente, si no se mejora, va a seguir siendo el programa de gobierno, si no el peor evaluado, uno de los peores evaluados, y 250 millones de dólares es mucha plata que, si se administra con eficiencia y con eficacia y con responsabilidad, le podemos cambiar la cara a las pequeñas y medianas empresas, le podemos cambiar la cara a las oportunidades laborales de los trabajadores que acceden, digamos, a este beneficio. Perfecto, Gracias, diputado. Diputado Ramírez, y ahí terminamos porque tenemos que escuchar a más invitados. Gracias, presidenta. Sí, yo había hecho una pregunta, pero aprovechando que se abrió un debate y que la diputada Cariola toca un tema que a mí me parece de la máxima importancia y que creo que tenemos que abordar como comisión, simplemente decir lo siguiente. Presidenta, creo que para que logremos solucionar el problema, más allá de las herramientas que podríamos poner sobre la mesa para lograrlo, tenemos que estar de acuerdo en el diagnóstico. Y creo que el diagnóstico acerca de la realidad del CENSE es muy mala. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, un informe de la Comisión Larrañaga, otra de la Comisión Nacional de Productividad, que dice que en los últimos 10 años se han invertido más de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares en la capacitación, en esta franquicia tributaria, y no se ha logrado un impacto relevante en el aumento de las remuneraciones de los trabajadores. Esa es la conclusión que ellos sacan. Además, los informes hechos por el mismo gobierno anterior y también en esto referente al programa ícono del CENSE, que es el Más Capaz, también hay una evaluación que es muy, muy negativa. ¿Y cuáles son los problemas que uno observa? Bueno, algunos de ellos es, por ejemplo, que la franquicia tributaria, este beneficio tributario, se gatilla desde el momento en que las empresas le entregan la plata a la OTIC. Es decir, se genera el incentivo, el beneficio tributario, antes de que esa plata se gaste. Basta con que se le entregue a la OTIC y entonces tenemos beneficio tributario y no necesariamente se hace el curso o la capacitación. Bueno, eso es un problema que tenemos que solucionar. Ahí hay un tema diagnóstico que me parece que es claro. Además, que los incentivos no están puestos para que esa plata se gaste rápido, porque la OTIC recibe la plata y, como cualquier organización sensata, sabe que mientras más retenga el dinero en el mercado financiero puede obtener mayores beneficios. Entonces, todos los incentivos están puestos al revés, para que esa plata se retenga y no se gaste hasta que ya los plazos empiecen a obligar a ese gasto. Y por lo tanto, ahí hay algo que estamos todos de acuerdo que es un problema y que nosotros tenemos que solucionar. Otros temas que son evidentes. Se paga a las OTEC que hacen estas capacitaciones, se les paga por horas de clase o de capacitación, con algunos requisitos de asistencia y otros, pero básicamente es por horas de capacitación. Si doy algún dato inexacto, le ruego al director que me corrija de inmediato para que no quede mal establecido esto en el acta. Cuando nosotros lo que deberíamos hacer es estar pagando no por horas de capacitación, sino que por, finalmente, los resultados de esa capacitación. O sea, un curso que realmente genera mayores remuneraciones a los trabajadores que toman ese curso debieran recibir pagos mejores que aquellos cursos que finalmente no sirvieron de nada, o mayor empleabilidad. Y por lo tanto, de nuevo, están mal puestos los incentivos. Ahora, ¿cómo hacer para que estos cursos cumplan con el objetivo? Y acá hay al menos, pueden haber más, hay al menos dos cosas que propone el proyecto de ley que a mí me parece interesante, que hay que discutirlo, y uno es el que cuestiona la diputada Carol Cariola. Primero, se dice que las empresas hagan un copago a estos cursos. ¿Por qué? Porque cuando uno gasta plata del propio bolsillo, se preocupa más de que lo que está comprando sea de calidad. O sea, si las empresas no ponen ni un peso de su bolsillo, al final, esa es un poco la lógica, extrememos el argumento, entonces da un poco lo mismo lo que se haga con la plata, las OTEC o la OTIC. Finalmente,
a mí no me afecta tanto. Pero si yo tengo que poner un copago y gastar plata de mi bolsillo, entonces uno va a tener un ojo mucho más agudo respecto a cómo se evalúa el programa en el que están participando mis trabajadores. Esa es una. Puede que genere un incentivo perverso para las pymes, discutámoslo. Pero creo que no podemos simplemente sacarlo sin hacernos cargo de este problema en particular. Y lo segundo es, que nadie lo ha dicho acá, que me parece muy interesante, es abrir la competencia. O sea, según entiendo, director, se amplía la franquicia tributaria a cursos impartidos por universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, y eso obviamente que genera una mayor competencia también en la realización de estos cursos. Y por lo tanto creo que eso también va en la dirección correcta para, al final del día, arreglar este incentivo mal puesto de que finalmente no se paga ni por calidad. Las empresas no les duele cuando, pequeñas o grandes, no les duele cuando el curso es de mala calidad, y finalmente terminamos, perdón por la expresión o por la frase dura, pero terminamos botando a la basura gran parte, no todo obviamente, pero mucho de la plata y de las franquicias tributarias que finalmente estaban destinadas a mejorar la capacidad de los trabajadores para que aumenten sus remuneraciones y mejore su empleabilidad. Gracias. Perfecto. Voy a tomar la palabra ahora yo y de ahí les dejo la palabra para contestar, poder cerrar y seguir escuchando a los otros invitados. Bueno, yo la verdad es que primero aclarar el punto que señala el diputado Ramírez. La diputada Cariola señala, cuando hablaba del copago en particular, hablaba del copago de las pymes, de las que de hecho tienen menores ingresos, estamos hablando prácticamente de máximo 1 millón, entonces se pueden generar otros mecanismos, o sea, no necesariamente el tema del copago como un mecanismo para que no se genere ese incentivo que señala el diputado Ramírez. Y además me parece que también no siempre tenemos que partir pensando mal, ¿cierto?, de cómo deberían actuar las microempresas, sobre todo cuando estamos hablando de personas que tienen bajos ingresos, o sea, y aquellos que tienen alto ingreso, entonces no habría que pensar la misma lógica. Creo que es un incentivo realmente perverso, porque yo no creo que acá haya un interés específico o que sean prácticamente la generalidad quienes están como actuando, tratando en el fondo de hacer burla al Estado con el financiamiento del Estado, porque entiendo que eso es un poco lo que está señalando el diputado, de buscar sin el interés de ver la calidad, ¿cierto?, sino que más bien con otro interés de por medio. Yo no creo eso. Yo creo que la verdad se puede incluso regular, fiscalizar por parte del Estado de otra manera sin que sea el copago el mecanismo. Y por otro lado, me parece que igual es importante el poder, uno que nos plantean desde las organizaciones de microempresarios, el cuestionamiento también a este fondo concursable, ¿cierto?, para las pymes, y en donde ahí plantean esta desigualdad, que yo creo que es audible, del todo audible, y me parece que es necesario también cuestionar acá, ¿por qué tenemos para las pymes, entonces, un fondo concursable y, en el fondo, un fondo permanente para las grandes empresas? Entonces, que obviamente que yo creo que es cuestionable, sobre todo cuando uno debería tener por incentivo todo lo contrario, entendiendo la situación de desigualdad en la que se encuentran las microempresas, tener mayores incentivos para la capacitación, y eso no pasa por un fondo concursable. O sea, a mí también me parece que es ilógico que pasara por un fondo concursable eso. Eso como parte de los puntos. Estaba leyendo algunos de las sugerencias que están haciendo y me parecen muy, muy acogibles. O sea, de hecho, entiendo que hay un compromiso por parte del Gobierno, que era también lo que se señalaba. Ahí nos podrían responder bien en qué va ese compromiso del Gobierno. O sea, se va a presentar la indicación acá en la comisión. Nosotros vamos a discutir en particular. Por lo tanto, que si se está pensando eso, que también lo puedan señalar directamente. Y también la participación de las pymes en la definición de los requerimientos de capacitación. O sea, si a las grandes empresas son parte participan activamente en esas definiciones, ¿por qué no las micros? O sea, volvemos a esa desigualdad en el trato. Y también me gustaría que respondieran sobre la integración vertical que se produce entre OTEC y OTI. ¿Cómo se está pensando, en el fondo, el poder resolver eso? En el proyecto al menos no se hacen cargo. Y también ahí hay una propuesta por parte de las microempresas acá que me parece sumamente acogible. Por otro lado, yo ya lo había señalado la vez pasada, a mí me parece que el proyecto hace una diferencia, que también no solamente hay una desigualdad de trato entre grandes y microempresas y medianas empresas, sino que también entre los trabajadores. O sea, hay trabajadores que van a tener una calidad en su capacitación que va a ser mucho mayor,
que otros trabajadores que van a ser los más precarizados y que van a optar a capacitaciones de un menor rango en términos de cursos, ¿cierto?, de condiciones. Y eso también me parece que hay que revisar. Y lo mismo, o sea, si las microempresas queremos que participen en la definición, por ejemplo, de las necesidades de capacitación, ¿por qué no los trabajadores también pueden participar en esas definiciones? O sea, creo que si realmente tenemos en visión el poder mejorar hoy día el sistema de capacitación, tiene que ser escuchando a los actores que están en juego acá. Y creo que en eso el proyecto de ley, la verdad es que no responde. Bueno, les dejo la palabra para que puedan contestar. Primero a la microempresa y luego... primero el director del trabajo, el director del CENSE. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quisiera comenzar con lo del fondo concursable, porque creo que ahí hay bastante confusión. Tal como usted decía, diputada Cariola, hoy día el sistema actual no funciona para las pymes. Y eso, los datos que usted misma puso sobre la mesa reflejan eso. Un sistema que hoy día no tiene copago, es decir, ningún tipo de copago no funciona para la pyme. ¿Y eso por qué lo que es? Porque el sistema actual funciona sobre la base de un aporte que hace primero la empresa y luego recupera del pago de impuestos. Por lo tanto, un dolor que tiene mucha pyme hoy día, ¿no es cierto?, son problemas de caja, de flujo de caja, lisa y llanamente. Y cuando no tiene caja, no tiene cómo entonces poder aportar plata en el sistema que luego va a recuperar más adelante. Al final es un problema de caja y por lo tanto no tiene la posibilidad de usar el sistema actual y por eso el sistema actual no funciona para ellas. Frente a eso, y como partimos justamente de esa base y de que queremos poder apoyarlas e incluirlas en el sistema de capacitación nacional que tenemos, es que hemos diseñado un fondo concursable que lo que haga, Presidenta, sea asegurar fondos permanentes para ellas. Esto, voy a cambiar las palabras que usted me mencionaba. Usted decía, las empresas grandes tienen un fondo permanente. Las empresas grandes tienen el derecho de poner recursos hasta el 1% de su planilla de remuneraciones, siempre y cuando tengan caja, y eso recuperar los impuestos. Pero eso no es un fondo permanente. Ellos, si quieren, la ponen o no. El fondo concursable, por el contrario, es un fondo permanente y fijo, que además, como justamente por el miedo de algunos en la Comisión de Hacienda de que planteáramos este fondo pero que no tuviera financiamiento, una de las indicaciones que se incorporó en la Comisión de Hacienda fue justamente que ese fondo tenga un piso mínimo y ese piso mínimo ya está incluido aquí. Entonces, para también tranquilizarlos a ustedes, muchachos, lo que hoy día contempla la ley, incluida la indicación, es un piso mínimo para ese fondo concursable que son recursos permanentes para las pymes. Y por lo tanto, que ¿cómo funciona eso? Sin ningún tipo de copago. Y en esto quiero dejarlo bien claro para que no haya confusión. La pyme con esta nueva ley lo que va a poder hacer es que contra un proyecto de capacitación asociativo, además estamos abriendo esta posibilidad de que sea asociativo con otros y que por lo tanto un grupo de comerciantes de Talca, por ejemplo, que tengan un mismo problema, que compartan un mismo problema, que requieran de tener un proyecto de capacitación que les resuelva eso, el uso de la factura electrónica, voy a decir cualquier cosa, y que además en horarios especiales, porque ellos trabajan todo el día y por lo tanto son pocos el tiempo que tienen para capacitarse, y además con el proveedor que ellos escojan, que puede ser solo una OTEC, eso también lo quiero dejar claro. La ley permite que las OTEC, los organismos técnicos de capacitación, sean los que puedan ser susceptibles de estos recursos para capacitar y eso lo mantiene en el caso de los fondos concursables, por lo tanto solo ellos pueden hacerlo. Entonces, que contra ese proyecto que presenten estas pymes, este fondo les pague íntegramente esa capacitación en donde ellas no hayan tenido que desembolsar un peso para hacer eso y simplemente poner algo de su tiempo a disposición, que eso es un mínimo que siempre va a estar presente. No es como capacitar a alguien si ese alguien no tiene la posibilidad de ir a sentarse en algún minuto a capacitarse, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a tener hoy día la pyme y es un mecanismo que primero les asegura financiamiento y es un financiamiento permanente porque tiene un piso esto que es como que establecido en la ley y segundo, que no tiene ningún tipo de copago. La pyme no va a tener que pagar ningún copago por esto. Ahora, si ese fondo es de ventanilla abierta, es decir, que una pyme pueda en cualquier momento del año presentar un proyecto, o es de ventanilla por concurso, es decir, que se establezcan, por ejemplo, 3 momentos en el año en donde se presentan proyectos, habrá que irlo definiendo en la medida en que se le da forma a ese fondo.
Si ese fondo se va a evaluar o los proyectos se van a evaluar con los criterios A, B o C, también habrá que definirlo en su minuto. Lo que nosotros planteamos que dejar eso, ventanilla abierta o cerrada, o dejar los criterios de evaluación, por ejemplo, en la ley, creemos que nos puede llevar a un error, porque si por la razón que sea nos equivocamos en alguno de esos criterios, después no vamos a tener cómo arreglarlo, o la única forma de arreglarlo, de corregirlo, va a tener que ser vía un cambio legal. Todos los programas del Estado en ese sentido funcionan sobre la base de bases, valga la redundancia, que ahí es donde se establecen esos criterios y que por lo tanto eso permite que se puedan modificar entre un año y otro si es que uno se da cuenta que convenía la ventanilla abierta por la cerrada o viceversa, o se convenía un tipo de criterio, etcétera. Ahora, dicho eso, lo que nosotros queremos es que estos fondos obviamente no sean capturados, algo como se ha planteado aquí varias veces. Y por eso algo que sí hemos estado conversando con la CONAPYME y otras instituciones es que este fondo tenga una gobernanza específica y que esa gobernanza esté, por ejemplo, a partir de un consejo y que ese consejo sea quien tenga las facultades entonces de definir los criterios de evaluación que este fondo vaya a tener. Eso no está hoy día en la ley, eso lo estamos discutiendo y lo que buscamos en algún minuto, ¿no es cierto?, es poder presentar eso como una indicación. Entonces, eso respecto del fondo concursable, por lo tanto, lo que hace esto es financiar a las pymes sin copago y con un piso mínimo de financiamiento permanente. El copago es para quienes seguirían usando el sistema como lo conocemos hoy día, que eso en la práctica son las empresas grandes. Entonces, esa es la distinción. No sé cómo andamos de tiempo. Hay varias preguntas más, entonces no sé si referirme a todas o... A lo mejor podría dejar pendientes las otras para las otras exposiciones, porque igual vamos a seguir escuchando, entonces así podemos ir por parte. Muchas gracias, director. Esperamos a los otros invitados y ahí puede responder las otras preguntas. Solo un comentario que ¿Sí? eso me pasó, que a propósito de lo que mencionó el diputado Romero, si me permite, Presidenta, Sí, efectivamente tenemos una situación con la OTIC Corsín, que es una de las 19 OTIC que tiene el sistema, que son los organismos que pueden intermediar recursos. Y eso finalmente lo que nos demuestra es que este sistema de intermediado financieramente por otras instituciones es algo que no ha dado buenos resultados. Y por lo tanto creemos que el mecanismo que propone la ley, en donde el gasto se franquicie, o sea, el beneficio tributario de la empresa lo recibe una vez que gastó la plata y no una vez que los aporta, creemos que va en una mejor dirección que la situación actual en donde las platas pasan a un intermediario. La empresa recibe el beneficio tributario aún cuando ni siquiera se han usado esas platas. Y que además el control sobre esos organismos intermediarios, en el fondo, si bien CENSE lo ejerce dentro de sus facultades y solicita, por ejemplo, todos los años declaraciones juradas, todos los años balances y los estados de resultados de estas instituciones, cuando esos documentos no se condicen con la realidad y después resulta que la institución no tiene plata, luego estamos atados de manos y no tenemos nada que hacer, que es lo que ha ocurrido con la OTIC de Corsín. Nosotros tenemos los estados de resultados de la OTIC Corsín y tenemos sus declaraciones juradas diciendo que tienen plata, pero en la práctica ellos no sé qué han hecho con ella porque no le están pagando a las OTEC, que es el compromiso de pago que tienen, que son finalmente los afectados por esto, porque esas instituciones quienes legítimamente hicieron los distintos cursos de capacitación que la OTIC les contrató, hoy día resulta que nadie les paga. Perfecto. Sí, les dejo la palabra para contestar. En resumen, nosotros queremos que estos fondos sean para las empresas PYME hasta el 75.000 UF, como va a ser el proyecto financiero. No pasémonos para el otro. Lo otro, que estos 34.000 millones no sean una nube nomás y que después sale el director que no se les pasó al ministro de Hacienda respectivo en cualquier minuto. Y lo otro, que se hagan cursos de verdad, que puedan tener trabajo el día de mañana después del curso el trabajador, porque si no se nos vamos en curso de baile, qué sé yo, eso servirá para el 18, pero necesitamos que los trabajadores se capaciten y puedan aumentar su remuneración. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, para ir terminando, Tomás, ¿sí? El BID y nosotros también creemos que va en la misma línea. Recomienda que los programas de capacitación deben estar enfocados en crear empleos productivos y no generar puestos de trabajo. Por lo tanto, creemos que las capacitaciones del CENSE tienen que hacerse de forma eficaz y de la manera correcta, cosa que el programa Más Capaz, de los 80 millones que tenía de dólares, solo ocupó 15. Entonces,
tratar de cambiar un poco el sistema de cómo se están haciendo las cosas y tratar de mejorarlo. Solamente Perfecto. eso. Muchas gracias. Estaremos también leyendo sus propuestas. Y ahora que si pueden pasar adelante el señor Cristian Luengo, vicepresidente de ACMO, junto a Jaime Fernández, director y tesorero de ACMO, Carolina Weisblut, Andrés Santa Cruz y Francisco Barridos. Perdón, la persona que hace uso de la palabra. Sí. General, ¿ya? Toma asiento. Sí, por favor. Se le damos la palabra al tiro para que nos pueda presentar. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señores diputados. Muchas gracias por la invitación. Dado el tiempo del que disponemos, procuraré ser muy conciso respecto de lo que es nuestro planteamiento y propuesta respecto de esto. Hemos dividido nuestra presentación en 3 ámbitos. Primero es definir quiénes somos, luego cuáles son las apreciaciones y percepciones que tenemos nosotros respecto de esta modificación a la Ley de Capacitación y Empleo y también cuáles son nuestras principales conclusiones y propuestas. Señalar que representamos a quienes generan la oferta de capacitación, de quienes mucho se ha hablado aquí, y que son los organismos técnicos ejecutores de capacitación. Nosotros somos alrededor de 2.140 empresas en Chile, la mayoría de ellas pymes que facturan al año no más de 50 millones de pesos y que están conformadas por profesionales especializados y principalmente. En consecuencia, estas pymes otorgan empleo en Chile a algo más de 33.000 personas, la inmensa mayoría de ellos profesionales especializados, como señalaba antes, que son los que imparten la capacitación. Esta información es recogida del estudio de caracterización de la oferta nacional de capacitación en Chile, recientemente realizada por nuestra institución con fondos del 5% de los que administran los OTIC y que fue autorizada por el Servicio Nacional de Capacitación. ¿Quiénes son los beneficiarios de la capacitación que nosotros impartimos? Según el anuario del CENSE, tomamos algunos datos del mismo del año 2017, algo más de 1 millón de trabajadores en Chile son atendidos bajo la modalidad del mecanismo franquicia tributaria para capacitación por estas entidades y le pediría por su intermedio, presidente, a los señores diputados que tomaran nota de de esta información. El 74% de la gente que es capacitada por nosotros corresponde a trabajadores que a lo más tienen 4º año de enseñanza media. Y como se ha señalado aquí, una parte significativa de ellos provienen de la gran empresa y una parte de ellos también de las pequeñas y medianas. Por lo tanto, esto es un sistema que, si bien tiene un derecho que se le otorga a la empresa para hacer uso del beneficio tributario, los que participan de los programas de capacitación no son los dueños de las empresas, son los trabajadores de esas mismas compañías. De tal suerte que si compañías como Walmart, ¿no es cierto?, quiere capacitar a sus trabajadores, no es para la empresa instalada en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, el fondo asignado, sino para que se capacite a los trabajadores y en particular a aquellos que tienen deficiencias notables en la formación curricular de estudios normales y que, como más se ha señalado aquí, tienen 4º año de enseñanza media como formato de educación. El Sistema Nacional de Capacitación en Chile, que rige hoy día la Ley 19.518, que con este proyecto de ley se pretende modificar, tiene un sinnúmero de actores y tiene reglamentos y tiene hoy día vigencias que indudablemente es necesario poner en práctica todas las mejoras y modificaciones que se requieran. Aquí se ha señalado que este sistema nacional tiene algo más de 40 años en el país. Imagino que una cosa que dura tanto, ¿no es cierto?, alguna cosa buena ha de tener. Y por lo mismo es importante, como a toda obra humana, realizarle mejoras, modificarle elementos, y así se hizo en el año 2004 cuando se le exigió a los OTEC constituirse en personas jurídicas de giro único.
Así también se le exigió en el año 2004 tener una certificación de calidad equivalente a la ISO 9001, a la ISO 9001, y es la norma chilena de calidad 2728 que acaba de ser modificada y exigida para la SOTEC, y todas ellas deben certificarse para eso. Con el propósito de instalar elementos de control en el Sistema Nacional de Capacitación, se instaló el libro electrónico de reclases que registra a través de un sistema biométrico que los alumnos que dicen estar en las clases están en las clases. Y por otro lado, en una modificación un poco más reciente, tiene que ver con las declaraciones juradas exigidas a los organismos capacitadores, a las empresas y a los propios trabajadores que participan en los programas de capacitación en formato e-learning. Con el propósito de ir aterrizando esta presentación hacia el mundo de lo que nos convoca, me voy a referir a 3 elementos centrales que dicen directa relación con los oferentes de capacitación. En materia de copago, nos preocupa ostensiblemente la instalación de un mecanismo que obliga a las empresas a realizar un desembolso para el financiamiento de los trabajadores, a los cuales ya me había referido, ¿no es cierto?, que corresponden a aquel segmento de menores ingresos. A manera ilustrativa, quiero presentarles con todo respeto este ejemplo, en donde un programa de capacitación de alfabetización digital de 40 horas con un valor de 200.000 pesos en el mercado, dirigido a un trabajador que está en la mediana del ingreso nacional, es decir, casi 380.000 pesos. En el modelo actual y tal cual está, el escenario es que el copago es 0 y por lo tanto se puede capacitar con mayor facilidad a ese trabajador, y en la propuesta de modificación con un copago del 20%, cualquier empresa del tamaño que sea tendría que realizar un desembolso equivalente al 11% de su remuneración para financiar la capacitación de aquel trabajador. De manera que los efectos combinados entre el copago y la eliminación de los excedentes, en nuestra opinión, va a tener un impacto necesariamente no beneficioso para la inversión de capacitación en el país, que ya es insuficiente. Si nosotros queremos tener un país en desarrollo, avanzar, competir internacionalmente, etcétera, no podemos dejar de invertir en capacitación. Y estoy de acuerdo con esta comisión y con lo que se ha planteado, de que esa inversión la tenemos que hacer correcta y eficientemente, pero no con una modificación que podría impactar negativamente en la inversión y en la cantidad de personas capacitadas de acuerdo a nuestra apreciación. Si en el total de la inversión en capacitación en el sistema son 161.000 millones de pesos, 250 millones de dólares como se ha planteado aquí, y con ello estamos impactando a un poco más de 1.200.000 trabajadores. Con las modificaciones propuestas, el impacto del copago, en nuestra opinión, va a generar necesariamente un desincentivo significativo, porque la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas, como se han mencionado aquí, no participan del sistema, no están activas y podrían impactar aún más negativamente la situación, incluso de aquellas que sí invierten en capacitación, que pertenecen a todos los segmentos de la actividad económica. Entonces, con su permiso, Presidenta, quisiéramos nosotros señalar qué es lo que nosotros proponemos de cómo mejorar este proyecto. Y en ese sentido, tenemos una propuesta que está orientada a modificar la propuesta del copago del 20% de capacitación, y que éste se mantenga solo para aquellas situaciones y casos en que el plan de capacitación anual no sea concordado con los trabajadores de la empresa a través del comité bipartito de capacitación que hoy día está contemplado en la ley. Y, a su vez, también queremos proponer que ese plan de capacitación también pueda ser organizado y desarrollado a través de los organismos intermedios de capacitación, los OTIC, para que se pongan a trabajar, hagan su pega de prestar la asesoría técnica para la planificación de los programas y actividades de capacitación a desarrollar. Y como se ha señalado acá, la intención es que la alta gerencia de la empresa se involucre en las decisiones de capacitación. No existe mejor forma de hacerlo que corresponsabilizando al representante legal de la ejecución del plan de capacitación, y cualquiera de estas dos modalidades, sea a través del comité bipartito, sea a través de un OTIC, deba llevar siempre la firma del representante legal
para que no se diga que mañana se ha desentendido de las acciones de capacitación que se van a llevar a cabo. Asimismo, estos planes de capacitación desarrollados en la forma que se ha señalado no deberían estar grabados con este copago de capacitación en ninguno de los tramos de la franquicia tributaria. Por otro lado, como se sabe, los trabajadores de mayores ingresos hoy día tienen un copago equivalente del 85% de la capacitación y nuestra propuesta plantea de que incluso eso sí llegue a ser el 100% de lo planteado. En el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que acompaña a este proyecto de ley que está en estudio, se dedica todo el primer capítulo de los antecedentes a decir que la capacitación en Chile se necesita orientar a los desafíos de la economía 4.0, a los desafíos de desarrollar a los trabajadores para la reconversión laboral necesaria orientada a la digitalización. Sin embargo, en el proyecto propiamente tal no hay ni una coma relacionada con un incentivo directo a este tipo de capacitaciones, y por lo mismo es que proponemos que se modifique esto y que se integre de manera específica un financiamiento dentro de la franquicia tributaria sin copago para las capacitaciones relacionadas con reconversión laboral a las tecnologías de la economía 4.0, en digitalización, realidad virtual, gamificación, alfabetización digital, etcétera, que no deberían estar grabadas con el copago. Esto se traduciría, pueden aplaudir nomás si no importa, la presidenta no se va a enojar por eso. No se castiga de esta manera a los trabajadores que tienen menores ingresos, porque son ellos los beneficiarios de la capacitación, insisto, no las empresas. Se logra además el compromiso de la empresa por la vía de que participe el gerente general en la firma del plan de capacitación y se involucre directamente en ello. Y se logra a su vez que los OTEC tengan cierta certeza en términos de la calidad del programa que van a poder ejecutar, de las inversiones que van a poder realizar para eso y además van a poder planificar de mejor manera sus programas y actividades. Finalmente, se incentiva la capacitación laboral para la reconversión a la adaptabilidad necesaria a los trabajadores en las tecnologías de la economía 4.0. Por otra parte, este proyecto viene planteando que las OTEC tengan además la labor de realizar intermediación laboral. En ese ámbito, estas entidades no son especialistas. Y cito aquí un ejemplo relacionado con el Modelo Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Las entidades que imparten capacitación están impedidas de hacer certificación laboral y, por lo tanto, aquí nos parece prudente y apropiado que se desacople de la capacitación la exigencia de la intermediación laboral y que a su vez se genere una Oficina Nacional de Empleo a cargo del CENSE, o bien se integre a esta labor a la Bolsa Nacional de Empleo actualmente existente y que también depende del Ministerio del Trabajo, fortaleciendo así el rol del CENSE como servicio de fomento al empleo y que además tenga un sistema de intermediación laboral y que tenga los instrumentos adecuados y necesarios para esto. Estudio del Banco Interamericano de Desarrollo referido al potenciamiento de la intermediación laboral en Chile, plantea específicamente la integración de diferentes actores en los respectivos roles de la intermediación laboral. Y por lo mismo, creemos que, por ejemplo, esta podría ser una labor de los OTIC, que están vinculados a los gremios empresariales y que puedan perfectamente ser ellos quienes asuman esto, dado que representan en buena medida la demanda laboral. Y los incentivos van a estar centrados en el empleo y en la capacitación, de buena manera. Se ha mencionado aquí también la necesidad, y el proyecto de alguna manera algo lo recoge, de eliminar el concepto de integración vertical entre las OTEC y las OTIC, y entre las OTEC y las empresas. El proyecto les exige tener la calidad de ser entidades sin fines de lucro. De manera que esta propuesta en la ley yo creo que debiera perfeccionarse en términos de que no sea compatible la realización de la función de OTEC por una misma entidad gremial, laboral o empresarial que tenga además un OTIC, o una cosa o la otra para que las hagamos bien. Otras sugerencias con las cuales empiezo a poner término a esta intervención es que sugerimos con insistencia el tema de orientar las decisiones de capacitación a la adaptabilidad laboral de los trabajadores
con miras al tema de la tecnología 4.0. La situación de la huelga de Walmart, ocurrida hasta hace poco tiempo atrás, tiene directa relación con esto. A los trabajadores necesitamos reconvertirlos laboralmente con orientación hacia esas tecnologías. Y si lo logramos, vamos a tener la posibilidad de poder incorporarnos efectivamente a esta nueva modalidad de trabajo y a los cambios que la tecnología nos va imponiendo. Gracias. A su vez, el proyecto de ley plantea la asignación de fondos por la vía de asignación directa a entidades y organizaciones sin fines de lucro, lo que sin lugar a dudas nos llama la atención y nos parece necesario revisar con mayor profundidad, en tanto que se excluye a dichas instituciones u organismos la condición que ya tienen los OTEC y que pueden, ¿no es cierto?, recibir fondos directamente estas entidades sin necesariamente tener las acreditaciones y exigencias del registro, en circunstancias que lo que podemos hacer ahí es proponer que todos los fondos del Sistema Nacional de Capacitación y Empleo sean licitados. Finalmente, aumentar la cobertura de la franquicia tributaria del artículo 36 a los trabajadores, los contribuyentes de la segunda categoría, porque aquí están fuera del sistema muy fuertemente las pymes, como se ha planteado, pero también todos aquellos contribuyentes de segunda categoría que tienen empleados, que tienen cotizaciones previsionales, que cumplen con los requisitos que están en la ley de impuesto a la renta, pero que no pueden acceder a la franquicia tributaria por no ser contribuyente de primera categoría, y creo que sería una oportunidad poder integrarlo. Finalmente, sugerimos que se mantenga la posibilidad de que las empresas puedan guardar los excedentes para capacitación, porque contrariamente a lo que se ha señalado aquí, no son necesariamente una mala iniciativa, pero que sí las organizaciones que administran estos fondos, que son los OTIC, puedan cobrar su comisión de administración solo cuando se ejecuten los programas de capacitación, porque hoy día se nos plantea que se guardan los fondos, se genera un incentivo perverso para que no se utilicen, pero si nosotros mantenemos la franquicia tributaria a las empresas que aportan estos excedentes a los OTIC y les exigimos a los OTIC que ejecuten capacitación con ellos para poder cobrar sus tasas de administración, creo que los transformamos en un agente generador de capacitación para la empresa. De tal manera que 3 proyectos de ley que son estudiados en esta comisión, Presidenta, con su permiso, el de las 40 horas, el del 4% de las cotizaciones previsionales con cargo a la empresa y ahora un 20% de copago para la capacitación, de ninguna manera son un buen salvavidas para la pequeña y mediana empresa. Cierro con esto. Les quiero comentar que en nuestra modesta opinión lo que Chile necesita es una ley que apunte a las necesidades del Chile del futuro. Necesitamos incorporar la tecnología a la industria 4.0 y la transformación digital, y especialmente tenemos toda la esperanza, así como en los años 60 se decía seamos realistas, pidamos lo imposible, nosotros queremos ser utópicos y pidamos solamente que las cosas se hagan bien. Muchas gracias, Presidente, quedo a disposición de los señores diputados para las preguntas. Perfecto. Ya, vamos a tener que pasar a la otra, al otro invitado, y después vamos a juntar todas las preguntas. Así que si puede pasar adelante el señor Esteban Silva Cuadra, muchas gracias por su presentación. Sí, que si se pueden quedar. Ahí creo que hay 2 asientos al final. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, el señor Esteban Silva, presidente de la Fundación Constituyente 21, y también don Patricio Guzmán, encargado de estudios de la Fundación, magíster en Sociedad y Política Latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado. Así que les doy la palabra para que nos puedan presentar. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a las diputadas y diputados y los integrantes de esta Comisión del Trabajo. En primer lugar, el agradecimiento por permitirle a la Fundación Constituyente 21, que ha estado trabajando y estudiando, como lo va a presentar el economista Patricio Guzmán, respecto de esta propuesta de proyecto de ley. Se trata
efectivamente de un proyecto de ley que tiene una enorme importancia, como bien aquí los propios parlamentarios lo han evocado, porque vincula dos cuestiones centrales que son estratégicas para el país. En primer lugar, la capacitación de las y los trabajadores en todas las dimensiones de la adquisición de competencia y de capacitación para el trabajo, y la vinculación con las pequeñas y medianas empresas. Se trata de un proyecto de ley que además, efectivamente, a nosotros nos tocó y a nosotras asistir a la sesión pública de la Comisión de Hacienda respecto de este tema, un proyecto que ciertamente tiene una suma importancia. Lo que no comprendemos, y de los cuales nos felicitamos de que esté ahora en la Comisión del Trabajo, es la suma urgencia, porque la suma importancia de un proyecto de esta envergadura requiere de un tratamiento desde nuestro punto de vista, desde la sociedad civil, por parte del Congreso de Chile, que incorpore las opiniones de los actores directos, de las y los trabajadores, de las organizaciones, de las OTEC y del conjunto de los sectores vinculados en el ámbito de la capacitación. Es un proyecto que además ha estado precedido, quiero señalar, por algunas informaciones que no han sido clarificadas suficientemente, e incluso reportajes como los aparecidos en El Mostrador, e interferencia, e incluso la denuncia de un parlamentario, de un diputado de la República, respecto de la génesis de cómo fue concebida su propuesta. Pero para entrar a los temas de fondo, nuestra propia fundación ha trabajado desde Más Capacitación para Chile, en términos de una confluencia, de reflexión, de organizaciones, junto con ACMO, con UPIA, la Central Unitaria de Trabajadores, la Coordinadora Nacional, con representantes de trabajadores de No Más AFP y otras entidades, una reflexión y una evaluación que va a presentar respecto del proyecto de ley nuestro director de estudios, Patricio Guzmán, a quien le cedo la palabra. Buenas tardes. A ver, nuestra percepción o visión de esta propuesta de ley es más bien negativa. Nosotros entendemos, y este es el contexto que nos parece más importante, que esta discusión se hace en medio de una profunda transformación del trabajo a nivel mundial. Y nuestro país corre el riesgo de quedar muy rezagado. Estoy hablando de lo que se ha dado en llamar la cuarta revolución tecnológica o la cuarta revolución industrial, que va desde el 5G y la inteligencia artificial hasta la automatización, robotización, nanotecnología y todo esto combinado. Un gran paso adelante desde el punto de vista tecnológico, pero que, como muchos economistas han admitido o han prevenido, algunos incluso bastante catastrofistas quizás, como Sebastián Edward, podría llevar a poner en riesgo hasta la mitad de los empleos del país en el cortísimo plazo. O sea, hace 3 años él hablaba de 7 años, no estarían quedando 4 o 5. Y el problema es que el grueso de nuestra fuerza laboral tiene que recalificarse, tiene que capacitarse. Estamos de alguna manera presionados o nos vamos a ver enfrentados a un problema social de empleo mayor. Y entonces, entrando ya a terreno, en primer lugar nos parece muy mala idea la generalización del copago. No entendemos la lógica que dice que gracias a que todos van a tener copago las cosas van a mejorar. No vemos por qué. En realidad, el problema que hace que la mayoría de las pymes no tengan suficiente capacitación para sus trabajadores tiene que ver justamente
con que tienen problemas de flujos financieros. Muchas de ellas viven bastante ahogadas el día a día y capacitar no parece ser la primera prioridad. Por supuesto, también hay problemas culturales, gente que todavía no entiende la necesidad de capacitar a sus trabajadores como una inversión, lo ven más bien como un costo, porque, ojo, como indicó ante la diputada Sepúlveda, hay un costo oculto, incluso si no se paga, porque tú tienes que destinar horas de un trabajador que en empresas pequeñas es muy necesario a la capacitación. No es menor eso. Entendemos que hay que fortalecer la capacitación a las pymes, esa es una prioridad. Pero esto tiene que hacerse, en nuestra opinión, no con fondos concursables que tienen generalmente una naturaleza arbitraria, sino destinando recursos comprometidos, fijos, a la capacitación a las pymes. Y una buena idea sería que estos fondos que quedan rezagados fueran en su conjunto dedicados a la capacitación de las pymes. Creemos además que si se aprueba el copago, en los casos de aquellas empresas que planifiquen el año de su capacitación y no lo dejen para final de año, como lamentablemente muchos hacen, y con la participación de quienes deben ser los beneficiarios, que son sus trabajadores, estas empresas deberían quedar libres de copago. Y sería un buen incentivo para que planificaran con tiempo y, a su vez, las empresas, las OTE, que les van a dar la capacitación, tuvieran también tiempo para preparar sus servicios sabiendo qué es lo que le van a demandar. Miren, hay un tema que a nosotros nos ha hecho ruido, que es esta idea de que hay que solicitar que como resultado de los cursos de capacitación o los programas de capacitación se deba garantizar la empleabilidad. A nosotros no nos parece razonable que empresas que no tienen como giro ser agencias de empleo estén obligadas a asegurar un porcentaje de empleo de los capacitados. Son giros distintos. A nosotros nos parece más razonable que se cree una agencia nacional de empleo con empresas o instituciones dedicadas a esto, a facilitar y promover el empleo, la movilidad laboral. Nos ha parecido que en el proyecto se pone un cierto énfasis en que las instituciones de educación superior hagan capacitación, y a nosotros nos parece que es el camino contrario el que hay que seguir. La educación formal es una cosa, la capacitación para el trabajo es otra. La educación formal lo que da son las bases sobre las cuales luego hay que capacitar, y en los países desarrollados la gente estudia carrera, termina su estudio secundario siquiera, y es permanentemente capacitada, porque de la educación formal uno sale con herramientas generales, pero en general tiene que capacitarse, a veces autocapacitarse en el trabajo, pero es en el trabajo donde se termina el proceso. Y entonces, para nosotros el dinero para la capacitación debe ir en primer lugar a instituciones que debemos exigir que sean de calidad y que estén abocadas a capacitar. Y la exigencia del giro único nos parece completamente necesaria y razonable, pero es en eso en lo que hay que insistir. Y si hay más dinero, nosotros creemos que sería mejor dedicarlo a los 4,5 o 5 millones de trabajadores chilenos que ni siquiera tienen completa su educación media, lo cual es un problema mayor. No discutamos además la mala calidad en general de nuestra educación. Es un problema mayor porque hace difícil después a los trabajadores capacitarse, sobre todo en nuevas tecnologías y en las cosas que nos demanda la sociedad del futuro ya de hoy día. Y en este sentido, nosotros queremos proponer que todo aquello que consideramos muy urgente, que es la capacitación, que algunos llaman capacitación digital, en realidad es mucho más que eso, es la capacitación para la cuarta revolución tecnológica, sea sin copago, sin importar el tipo de empresa que va a mandar sus trabajadores o los salarios que ellos reciben, porque piensen que hay trabajadores que hoy día nos parecen privilegiados, porque tienen un buen o más que buen salario,
pero no necesariamente están preparados para lo que se viene, que puede ser un tsunami bastante destructor. Y si no reaccionamos a tiempo, yo insisto, esto puede ser muy pernicioso para nuestro país. Después, se me olvida. Ya. Oh. Sí. Esto ya lo dije, voy acá. Mire, se discute en nuestro país la reducción de la jornada laboral. A nosotros en particular nos parece una buena idea que la jornada laboral se reduzca a 40 horas, lo vamos a decir sin embargo. Sin embargo, esto no puede ir disociado de la productividad. Si al final, más importante que cuántas horas se trabajen, es cuánto se producen esas horas. Hay un chiste que dicen que en Chile somos de los países que trabajamos más horas, pero no es que trabajemos productivamente tantas horas. Me voy a saltar la parte un poco grosera del chiste, dice que permanecemos en el trabajo muchas horas. Y eso lógicamente es un desincentivo, porque hay una cuestión básica de psicología que dice que hay rendimientos decrecientes. Entonces, tú estás muchas horas, pero no necesariamente produces mucho. Al revés, puede ser menos innovador y menos productivo. Sin embargo, insisto, reducir la jornada significa poner mucho hincapié en mejorar la productividad, y esto no se puede hacer sin una capacitación en serio. Finalmente, nosotros tenemos una serie de propuestas que les queremos hacer llegar a la comisión, indicaciones, y con esto he terminado. Perfecto. Muchas gracias por su presentación. Bueno, ahora sí, abrimos espacio para las preguntas. Estaba el diputado. Vamos a hacer las preguntas para ambos, así que para que puedan estar atentos y después la respuesta. Diputado Ramírez. Dame un poquito de agua. Gracias, presidenta. Agradecer las exposiciones. Se agradece además cuando son con PowerPoint, porque a mí se por me el olvida tema de los cambiarlo. rendimientos decrecientes que usted comentaba, estas cosas ayudan a mantener la atención, así que se agradece. Yo tengo una pregunta para los representantes de la ACMO. Yo estoy de acuerdo, creo que fue una gran presentación, diagnóstico de cada uno de los temas, con propuestas en cada uno de los temas. Qué lástima que no están todos los diputados acá para oírla, porque creo que fue una gran presentación. Y yo comparto lo que ustedes decían a propósito de los incentivos para las tecnologías 4.0, comparto también lo que decían respecto a la integración vertical y a la intermediación laboral. Pero me quedó una duda, y es lo que me gustaría resolver o empezar aquí algún tipo de debate, Presidenta, también con el director del CENSE, sobre la propuesta del copago en el artículo 37. Porque al final de la propuesta del tema del copago, se hablaba de los beneficios de la propuesta, y el punto 2 decía que uno de los beneficios de la propuesta era que al establecerse un plan de capacitación entre los trabajadores y la empresa, iba a haber una preocupación de la empresa porque esos cursos fueran de calidad. Algo así, ¿no? Fue lo que se dijo. Y la verdad es que yo considero que me falta algo un poquito más potente para asegurarnos de que los cursos que se contraten sean potentes y tengan eficacia. O sea, yo estando de acuerdo con el 100% de la presentación, ese punto me genera dudas, porque hay un punto en lo que dice el gobierno. Finalmente el tema del copago, claro, Perón, que no es santo de mi devoción, decía que la parte del cuerpo más sensible es el bolsillo. El peronismo ha sido muy consecuente con esa frase. Finalmente, cuando a las empresas les duele el bolsillo, se van a preocupar más de que los cursos sean de calidad, y no tengo tan claro si ese mismo incentivo se genera simplemente por el hecho de que trabajadores y empresas se ponen de acuerdo en un plan de trabajo, de capacitación. Entonces, yo quiero dejar el punto establecido para ver si encontramos una fórmula distinta al tema del copago para salvar este punto. Eso es lo que estoy tratando de poner sobre la mesa. Porque creo que la presentación en todas sus áreas fue muy potente, pero en eso todavía tengo dudas de si esa es una verdadera alternativa a lo que está proponiendo el gobierno respecto de generar los incentivos para que las empresas elijan buenos cursos de capacitación. Gracias, Presidenta. No sé si hay preguntas, diputado Melero.
Muchas gracias, Presidenta. Me gustaría al señor Luengo o a los invitados que hablaron recién, pero creo que está más dentro de la primera intervención. ¿Qué tan importante es en el ingreso de las OTEC y también de las OTIC la posibilidad de administrar los excedentes en el mercado financiero? Porque esa plata es tan autorizada que mientras no se usa, se puede llevar al mercado de capitales, con algunas restricciones, básicamente en fondos de interés fijo, en fin, no especulativos, hay algunas restricciones, pero son varios cientos de millones de pesos que mientras están a la espera de que se efectúe efectivamente la acción de capacitación, los organismos de transferencia o de intermediación o de ejecución pueden manejarlo en el mercado de capitales. Yo quisiera saber, por su intermedio, señor Luengo, qué tan importante es en el ejercicio de estas OTIC y en la utilidad que tienen el disponer de esos fondos en el mercado financiero. ¿Cuánto es la utilidad que les genera eso en los excedentes y en los fondos que no se han utilizado? Segundo, respecto a los programas de e-learning, que se ha mencionado como uno de los que se utiliza, el porcentaje más alto, Presidenta, de conexión en e-learning de las personas capacitadas no supera los 30 segundos y después se desconectan. Gracias. ¿Qué capacitación real puede haber ahí que no sea el solo hecho de cumplir con el requisito para entrar en la dinámica? Nadie tiene seguimiento de los programas de e-learning después. Se conectan ya a los 30 segundos, de acuerdo al seguimiento del portal que tiene el CENSE con las personas que prestan los servicios de la OTEC, a los 30 segundos se desconectan. ¿Qué tipo de capacitación se puede estar entregando realmente con un problema de esa naturaleza? Tercero, se plantea la necesidad de no incorporar el copago en los programas de transformación digital y que eso ayudaría. La pregunta es, ¿por qué no se hace hoy día si no tiene copago? O sea, se pide que no tenga copago y hoy día no lo tiene y no hacen transformación digital. Gracias, Presidente. No sé si hay más preguntas. Bueno, yo por mi parte agradecer las exposiciones, también me parece que fueron muy importantes para el debate que tenemos que dar, sobre todo entendiendo cuál es el objetivo, ¿cierto?, del proyecto de ley. Entiendo que si tenemos críticas a cómo está funcionando hoy el sistema de capacitación es para mejorarlo, o sea, ese debería ser el objetivo que se busca. Y en eso al menos yo también recojo que hay que partir de una evaluación, pero también de quiénes son los actores que están involucrados, o sea, y en eso al menos creo y recojo muchísimo sus exposiciones. Mi pregunta tiene que ver con la capacitación mirada desde los trabajadores, ¿cierto? Al menos mi visión, lo he señalado en reiteradas veces ya, que es que finalmente se hace una categorización, o sea, debe haber un tipo de capacitación para un tipo de trabajador que está en mejores condiciones, me refiero en términos de conocimientos técnicos, incluso profesionales o no, entendiendo además lo que ustedes nos presentaban hoy día de lo que sucede hoy, ¿cierto?, a quienes se le entrega mayor cantidad de la capacitación. Entonces, ¿cómo ustedes ven que el proyecto de ley, haciendo esta categorización, según mi punto de vista, finalmente tenga como consecuencia en los trabajadores esa división entre trabajadores precarizados que reciben un tipo de capacitación y otros tipos de trabajadores que reciben otra? Y también me gustaría recopilar un poco algunos de los temas de la presentación pasada, que tiene que ver con la participación, por ejemplo, en la definición de las necesidades de capacitación, que era un tema que propuso la CONAPYME y la SECH, y cómo lo toman ustedes, cuál es la visión respecto a eso, para poder también comprender su punto de vista. Y si nos pueden también comentar, entiendo que ambos cuestionan el copago, ¿cierto?, como un sistema de financiamiento, y me gustaría saber, porque entiendo que como cuáles son las propuestas detrás. O sea, si nos pueden ahondar un poquito más la propuesta detrás respecto al financiamiento. Eso. Así que les doy la palabra.
a ustedes Correcto. primero. Sí. Muy bien, Presidenta, muchas gracias. Agradecer también las preguntas porque eso permite borrar y votar algunos mitos. Por aquí se ha mencionado mucho un informe realizado hace algunos años atrás por un grupo de economistas en el cual se planteaba que no se había movido la aguja de las remuneraciones de los trabajadores que participaban en los programas de capacitación. Lamentablemente no me parece prudente pedirle a la ley que haga algo para lo cual no está descrita. Porque si ustedes revisan los propósitos de la ley 19.518, en ninguna parte se señala, ¿no es cierto?, que sea ese el propósito de la ley. Sin embargo, los salarios reales del país se han incrementado de manera sostenida de los que participan en la capacitación y de los que no también. Con el propósito de contestar las preguntas específicas y directas relacionadas con el copago, el fundamento del Ejecutivo para plantear la exigencia de un copago del 20% de la capacitación de los trabajadores que tienen menores ingresos es que de esa manera se va a involucrar a la alta gerencia y a la dirección de la empresa en las decisiones de capacitación. Permítame mencionarle, Presidenta, por su intermedio a esta sala, que el copago hoy día existe en el Sistema Nacional de Capacitación para la capacitación de los trabajadores que tienen rentas superiores a las 25 UTM, de 25 a 50, un copago equivalente al 50% del beneficio tributario, y para los trabajadores que tienen renta superior a las 50 UTM, un copago equivalente al 85% del financiamiento de la capacitación. Y por lo tanto, no es este un mecanismo eficiente, en nuestra opinión, para generar involucramiento de la alta gerencia en las decisiones de capacitación. Por eso que nosotros sostenimos que se pueda mantener el copago en las condiciones que está planteado en el proyecto, pero que éste se exceptúe si la alta gerencia se involucra en la decisión de capacitación con la firma del representante legal, con la firma del gerente general que apruebe el programa o plan de capacitación a llevar adelante, o bien también con la firma del representante legal que éste sea generado a partir de una detección de necesidades de capacitación realizada por un organismo técnico intermedio de capacitación y que dé cuenta y origen de un plan de acción de capacitación. Y si a este elemento le incorporamos la exigibilidad de que los programas de capacitación no sean aprobados por asistencia, como decía muy bien un diputado aquí hace unos momentos atrás, sino que por evaluación de la capacitación efectivamente realizada, creo que resolvemos el tema de las mejoras en la calidad que estamos buscando de manera complementaria con esta generación de una modernización del Sistema Nacional de Capacitación. Por otra parte, quisiera contestar la consulta del diputado Melero en el sentido de que cómo los ingresos de los OTIC instalados en el sistema financiero generaban ciertos ingresos complementarios. Señalar de que yo represento a los organismos ejecutores y no a los intermediadores. Sin embargo, conociendo el modelo del sistema, el que estos aportes estén entregados a los OTEC hacia final de año a los OTIC para que puedan ser guardados para el año siguiente, es un buen mecanismo para aumentar la cantidad de recursos disponibles. Si a esos recursos, los ingresos que se generen de manera adicional en el sistema financiero, se les exija que también vayan destinados a los planes y programas de capacitación, incrementamos los recursos del Sistema Nacional de Capacitación. Y a su vez, en la propuesta nuestra, como se habrá recordado, nosotros estamos planteando la posibilidad de que las empresas puedan mantener esta opción de guardar recursos de un año para el otro que no hayan sido utilizados, tal como lo hacen hoy día, por ejemplo, instituciones como la Universidad de Chile. La Universidad de Chile no tiene fondos disponibles para poder financiar la capacitación de sus trabajadores en el periodo convencional y los guardan al final del año en una institución de estas administradoras para el año siguiente. Y así ocurre con las cooperativas, con las mutuales, con las corporaciones municipales y un sinfín de otras entidades. Permitámosle a estas empresas guardar sus excedentes y exijámosle a los OTIC la posibilidad de que puedan obtener su remuneración derivada de la administración solo y exclusivamente por los programas de capacitación efectivamente ejecutados, y de esa manera vamos a poder resolver de buena forma
poner un incentivo correcto en este tema. Termino con las dos preguntas finales. Sí. Si el registro... Sí puede ir cerrando porque... Sí, si el registro al que dispone el control del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo le permite el control de 30 segundos de navegación de los programas de e-learning, creo que deberíamos ayudar al servicio a resolver su problema de control, porque a las instituciones de capacitación que realizan estas actividades cuentan con plataformas y sistemas que permiten controlar y registrar auditablemente la totalidad de la navegación de los programas y cursos de capacitación que allí se realizan, de manera que sería recomendable ayudar al servicio para que pueda mejorar los aspectos relacionados con el control. Y por otra parte, y con esto termino, decir que la categorización de los trabajadores, el diagnóstico de las necesidades de capacitación que estos necesitan, sean precarizados o no, es fundamental que sea recogido en este proyecto de ley, y en las propuestas que nosotros hemos hecho al respecto están ahí planteadas. Hay trabajadores que no tienen la enseñanza media completa, y si a esos mismos trabajadores los vamos a llevar a que realicen estudios en un instituto superior, en una universidad, en fin, evidentemente que no vamos a alcanzar las soluciones que esperamos. Y por lo tanto, tenemos que generar incentivos para que quienes se encuentren en esa situación de precariedad puedan finalizar su enseñanza media con el beneficio de la franquicia tributaria y posteriormente podamos realizar programas de mayor profundidad que los ayuden a resolver las necesidades de insertarse en la economía 4.0, como se ha señalado. Eso, Presidenta, Perfecto. muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra, señor Patricio. Ya. ¿Se me escucha? Sí. Voy a tratar de ser muy breve. Mira, lo primero, yo creo que a veces en estas discusiones hacemos un poco de caricatura. Decir que hay un problema porque se están dando cursos de ballet, de danza de no sé qué o de cueca. Evidentemente, si esos cursos existen, supongo que es porque el CENSE les ha dado un código. Y si es la empresa que lo está haciendo, una empresa que se dedica a presentaciones folclóricas, es perfectamente razonable. Pero no creo que sea una cosa generalizable por lo demás. La cuestión de el copago, y de alguna manera por eso empecé con este otro ejemplo que a mí me parece hasta jocoso, es que se defiende desde el gobierno la idea del copago como que con esto las empresas o las gerencias de las empresas van a implicar más en la capacitación y por lo tanto van a demandar calidad. Yo creo que no va a mejorar la calidad porque haya copago y tampoco va a mejorar la calidad porque no haya copago. Evidentemente no tiene mucho que ver. La calidad se tiene que mejorar por otros mecanismos. El problema con el copago es que lo que, en mi opinión, amenaza provocar es que muchos trabajadores, sobre todo con los peores sueldos, que lamentablemente, si uno ve la mediana, son muchos en nuestro país, no van a ser enviados a capacitación, porque para la empresa es un porcentaje alto de la remuneración que le paga a estos trabajadores. Y justamente son estos los trabajadores que necesitamos cualificar y capacitar. Nos enfrentamos a eso. Por eso es que yo creo que el copago es muy negativo. Y pienso que hay una parte del problema de la falta de capacitación en nuestro país que es cultural. Tiene que ver con que ni gerentes y muchas veces tampoco los trabajadores le dan la debida importancia. Y por eso a nosotros nos parece muy relevante que se incorpore a los que realmente son los interesados o deberían serlo en su propia capacitación, que son los trabajadores. Los trabajadores tienen que participar de las decisiones de capacitación de las empresas y de alguna manera tienen que presionar a las empresas para que se haga capacitación. Yo confío, porque soy optimista, que la gente no es idiota y que a veces se van a equivocar, pero en general, con un proceso de aprendizaje, finalmente van a exigir buena calidad de la capacitación. Eso. Muchas gracias por su presentación. Bueno, solamente recordar que a las 5 de la tarde continuamos con la otra sesión, donde tenemos más invitados para seguir escuchando. Vamos también a atender las indicaciones y propuestas de modificación al proyecto de ley que nos envíen, así que vamos a estar atentos a eso también. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, ya se levanta, claro. Son 2 sesiones.